Y muy buenos días a todos. Muchas gracias, Juanpe. El pasaje que vamos a tomar hoy es Primera de Pedro, capítulo 4. Vamos a estar leyendo este capítulo, Primera de Pedro, capítulo 4. Y el título de esta palabra es Armar la mente. Arma tu mente. Esto está en línea con la última predicación que hice, donde el título era La mente y el cuerpo. Y hablábamos de la estrecha interacción que hay entre la mente y el cuerpo, y que es obvio lo importante que la mente es para el cuerpo, pero lo que destacábamos en esta palabra, tomábamos este capítulo de Romanos 12, que comienza diciéndonos que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, y luego comienza hablándonos de nuestra mente, ¿no? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, y luego continúa hablándonos del cuerpo de Cristo. Todo el resto del capítulo nos habla del cuerpo de Cristo. Entonces, el tema es lo que estábamos destacando, lo importante de que el creyente sea cuerpo, se haga cuerpo, porque no se puede vivir el cristianismo solo, sino en comunión con el cuerpo, siendo parte del cuerpo. Y el ser parte del cuerpo preserva nuestra mente. No se puede andar con la mente de Cristo fuera del cuerpo de Cristo. Es en el cuerpo de Cristo donde se da la mente de Cristo. Así que es importante cuando decimos de ser cuerpo, hablábamos de estar de cuerpo presente. Estar de cuerpo presente en el cuerpo de Cristo para que Cristo esté presente en nuestro entendimiento, en nuestra mente. La mente de Cristo es la mente que tiene a Cristo presente. Y el cuerpo nos ayuda a tener a Cristo presente en nuestro entendimiento. Y cuando Cristo está presente en la mente, es esa mente que se renueva. La mente que se renueva es la mente que tiene a Cristo presente. Por eso nos dice, no os conforméis a este siglo, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo se renueva el entendimiento? Es cuando yo tengo a Cristo presente. Cuando voy a hablar, lo tengo presente. Lo que voy a hacer, lo tengo presente. Es ahí donde la mente empieza a renovarse. Porque cuando Cristo está presente en el entendimiento, el ego está ausente. Cuando Cristo está presente, el ego está ausente. Y es el ego lo que nos saca del cuerpo, lo que nos desconecta del cuerpo. Es el ego. Problemas de ego. Que me dijo esto, que me hizo aquello, que me pasó esto. Nos duele el ego. Y entonces desconectamos del cuerpo. ¿Amén? Para tener a Cristo presente. Tener a Cristo presente para ser preservados de la locura del tiempo presente. Para que tu mente no esté afectada por la locura del tiempo presente, es necesario tener a Cristo presente. Y tener presente a Cristo es no postergar a Cristo para mañana. Cristo hoy, no mañana. No, mañana
mañana voy a empezar a leer la Biblia, mañana voy a empezar a ir a la iglesia, la semana que viene. No. Cristo hoy, no postergar a Cristo. Que Cristo esté presente hoy, porque hoy es día de salvación. Amén. Así que, entrando en este tema, armar la mente. Armar tiene dos acepciones principales, ¿no? Por una parte significa equipar, es decir, proveer, armar, proveer de armas, de lo necesario. El diccionario dice proveer de lo necesario para un determinado fin. Entonces está armado para acometer ese fin. Y el apóstol Pablo dice, porque las armas, estamos hablando de armar la mente, y Pablo dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Armas para destruir fortalezas. Aquí. Digo, pero ¿será cabezón? ¿Qué le pasa que no entiende? ¿Cómo es que no entiende? ¿Qué caparrut? Porque hay fortalezas. ¿Cómo se derriban esas fortalezas? Con estas armas. Armas para la destrucción de fortalezas. ¿Cómo se destruyen las fortalezas? Lo dice el versículo siguiente. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Para llevar cautivo esos pensamientos se necesitan estar armados para someter a la obediencia a Cristo. La otra acepción, por una parte es equipar, por otra parte es completar. Es completar. Es decir, uno arma, está completando, está reuniendo las partes y las ensambla. Cuando compras un mueble en IKEA, ¿no? Está todo desarmado, reúne las ensamblas y entonces ahí puedes hacer uso de ese mueble. Otro ejemplo es un puzzle, y me parece bonito este ejemplo. Hasta que no se va armando, no puedes ver. La imagen empieza a aparecer y comienzas a ver cuando se empieza a completar el puzzle. La mente, entonces armar la mente para que empecemos a ver. Bueno, vamos al pasaje. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 1 al 5, y luego leemos el 7, 12 y 19. Dice el verso 1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Verso 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios
y velad en oración. Amados, verso 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Y el 19, el último versículo de este capítulo dice, de modo que los que padecen, comienza presentándonos a Cristo, puesto que Cristo padeció por nosotros, habla del padecimiento de Cristo, y termina diciéndonos, de modo que los que padecen, según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Así que volvemos al versículo 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. El texto nos está hablando, por una parte, armar la mente para terminar con el pecado. Armar la mente con el pensamiento de Cristo. Armar la mente para enfrentar el sufrimiento. Armar la mente para hacer la voluntad de Dios. Armar la mente para aprovechar el tiempo que resta. Nos está hablando de todo esto. Así que armar la mente con el pensamiento de Cristo para terminar con el pecado, para no seguir en el pecado. El pensamiento que está desarmado cae muy fácil en el engaño del pecado. ¿Quieres terminar con el pecado? Amén. Amén. Nadie quiere seguir en el pecado. ¿Alguien quiere seguir en el pecado? ¿Qué has encontrado en el pecado? Sufrimiento. ¿Quieres terminar con el pecado? Asume, acepta ese sufrimiento y no te entregues al pecado. Una mente que no está armada con el pensamiento de Cristo busca la salida rápida al sufrimiento sin importar si la salida es el pecado. El pecado, decimos, no es la vía de escape. El pecado no es la vía de escape al sufrimiento, sino que es más sufrimiento. Cristo asumió el sufrimiento por nuestro bien. Puesto que Cristo padeció por nosotros, Él padeció por nuestro bien. Nosotros asumamos el sufrimiento por nuestro bien. Ese es el pensamiento. El pensamiento de Cristo, puesto que Cristo padeció por nosotros, vosotros también. Puesto que Cristo sufrió por nuestro bien, vosotros también asumáis, tengáis este pensamiento en vosotros que es por vuestro bien. Asume el sufrimiento. No quieras huir del sufrimiento. Por esa vía de escape que es el pecado. ¿Y por qué hay que sufrir? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué? ¿Por qué hay que sufrir tanto? ¿Y por qué Cristo tuvo que sufrir? ¿Por qué sufrió Cristo? Cristo sufrió por nuestros pecados. Es decir, que el sufrimiento ¿de dónde viene? Del pecado. Es decir, ¿de dónde sale tanto sufrimiento? De vidas errantes.
vidas erradas. Pecado significa errar el blanco, no dar en el blanco. Y Dios es el blanco, es todo aquello, vida fuera de Dios. Quiero salir de ahí, es como la pescadilla que se muerde la cola. Quiero salir de ahí, quiero salir del sufrimiento, me meto en más pecado y justamente fue el pecado, una vida lejos de Dios que me metió en tanto sufrimiento. Entonces decimos, pero si yo no he hecho nada malo, ¿qué hice yo para merecer esto? ¿Qué hice yo? Si yo, ¿qué he hecho para merecer tanto sufrimiento? Es que necesitamos equipar la mente. Necesitamos empezar a entender muchas cosas para poder empezar a asumir por qué tanto sufrimiento. No es una cuestión quizás directa tuya, pero todo el sufrimiento que hay en este mundo, todo esto que hemos visto en este vídeo, ¿de dónde sale todo esto? De vidas lejos de Dios, porque ese no es el plan de Dios, ¿verdad? ¿Cuál era el pensamiento que había en Cristo que lo llevó a aceptar el sufrimiento y a no huir del sufrimiento? ¿Qué llevó a Jesús a aceptar ese sufrimiento y a no huir del sufrimiento? ¿Se entiende, no, lo que estoy queriendo decir? ¿Qué llevó a Jesús? ¿Qué había en la mente de Jesús para aceptar el sufrimiento? Sabemos que fue su amor por nosotros. Fue que Él estuvo pensando en ti. Fue que Él estuvo pensando en mí. Él no estuvo pensando en sí mismo. Si hubiese estado pensando en sí mismo, no hubiese pasado por ese sufrimiento. Pero lo que lo hizo permanecer allí, asumir ese sufrimiento, fue que Él pensó en ti, pensó en mí. ¿Qué es lo que lleva a seguir en el pecado y a no poder terminar con el pecado? Pensar en uno mismo. En el placer de uno mismo. Y no pensar en los demás. No se piensa en la gente que lo ama a uno, en la gente que está cerca de uno. No se piensa en eso. Se piensa en el placer de uno y en escapar del sufrimiento. Y no se piensa en los demás porque no es el amor a los demás, es el amor, en definitiva, a uno mismo, ¿no? Y me parece, cuando pensaba en esto, me vino esta palabra que es tan tremenda del apóstol Pablo. Pablo dice, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida, con tal que acabe la carrera. Qué impresionante, ¿eh? Pablo dice, yo no hago caso de ninguna cosa, no hago caso de los amigos, ni de lo que me están queriendo vender, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Con tal, yo quiero llegar hasta el final. No me quiero quedar tirado a mitad de camino, quiero llegar hasta el final. El pensamiento que había en Jesús, Pablo, ¿de dónde sacó esto? De Jesús. Armó su mente con el pensamiento que había en Jesús. El querer agradar al Padre y no agradarse a uno mismo. Por eso Jesús dijo, Padre, si es posible,
pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El sufrimiento lo estaba empujando a desobedecer al Padre. El sufrimiento empuja a salirte. Viene el sufrimiento y empuja. Jesús, como hombre, se sintió empujado a desobedecer al Padre. El sufrimiento empuja a querer compensar el sufrimiento con pecado. Empuja a querer tomar el sufrimiento como un justificativo o como una licencia para pecar. Ya, es que me merezco tanto sufrimiento. Y el pecado y el sufrimiento no es una licencia para pecar. El sufrimiento que todo el mundo padece, que todos padecemos, por una parte, el sufrimiento produce un dolor existencial. Y el dolor existencial produce sufrimiento. ¿Qué es el dolor existencial? ¿Para qué vivo? ¿Para qué vivo yo? ¿Para qué vivo? ¿Para qué? ¿Para trabajar y trabajar? ¿Para qué vivo? El dolor existencial produce sufrimiento. Y el sufrimiento, el vivir situaciones de adversidad, producen un dolor existencial. Porque mañana moriremos. Lo mejor que puedo hacer frente al dolor existencial es comer, beber. Y es el alivio, la puerta de escape, la compensación al sufrimiento. Ese dolor existencial es frustración. Frustración con uno mismo. Frustración en el matrimonio. Frustración en el trabajo. Frustración en la iglesia. Frustración con Dios. Frustración con los amigos. Frustración. Es este dolor existencial, esta frustración que hay en la gente que lleva a que haya tanta juerga. Los viernes por la noche, los sábados, tanta bebida, tanta droga, tanta juerga. ¿Por qué tanta juerga? Porque de alguna manera la gente quiere escapar del sufrimiento. Y lo único que eso trae es más sufrimiento. Cristo apretó los dientes, puso su rostro como pedernal y fue a la cruz. Y tú y yo, si queremos terminar con el pecado, experimentar vida de Dios, hay que apretar los dientes, poner la cara como pedernal y asumir esa situación de sufrimiento en obediencia a Dios. No que ese sufrimiento no me lleve a desobedecer a Cristo. Porque es en el sufrimiento donde uno muere. Y nadie quiere morir. Es en el sufrimiento donde se muere. Pero cuando hay muerte, porque hay obediencia, asumo el sufrimiento. Porque yo quiero seguir a Cristo. Y entonces estoy muriendo. Y cuando uno muere, ¿qué pasó cuando Cristo murió? ¿Qué pasó? Resucitó. Y cuando nosotros morimos,
viene la vida de Dios a nosotros. La única forma de terminar con la vieja vida, la única forma de terminar con el pecado es asumir ese sufrimiento porque me quiere empujar a desobedecer, a justificarme, a querer compensar, pero no, asumo el sufrimiento porque sé que de ahí me va a levantar el Señor. En nueva vida, no para seguir siempre en lo mismo, no para seguir igual como siempre, sino para experimentar el poder de Dios en mi vida. Lo que no puede hacer el hombre lo hace Dios en nosotros. Nueva vida. ¿Cuál es el pensamiento que predomina en la sociedad? El texto describe una sociedad que está lejos de Dios, entregada al pecado. Así describe el pasaje. Porque tiene un pensamiento hedonista. Es decir, un pensamiento que busca el placer. El objetivo final de la vida es el placer. ¿Para qué vivimos? ¿Para qué vivo yo? Por lo menos hay que tirarse una canita al aire, tirar la chancleta, algo que... Pruébate esto. Prueba acá. Mira esta... ¿Cuántas cosas? ¿Cuánto...? Porque lo que está queriendo hacer es... Porque está lidiando con ese dolor existencial, con su frustración. Porque el pasaje lo que contrapone, tú lees este capítulo, como lo hemos leído, y tú encuentras que está contraponiendo lo que es el padecimiento, el sufrimiento, con el placer. Contrapone una cosa con la otra. El camino, la salida, ¿quiere salir? La puerta no es el pecado, la puerta es Cristo. Y no hay Cristo sin cruz. El tema ese. Ahora vamos a ver esto. Pero dice dice el versículo 3, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que le agrada a los gentiles. Los gentiles, el que no conoce a Cristo, el que camina lejos, solo busca hacer lo que le place, lo que le apetece, lo que le agrada. Hace todo lo que le agrada, no se permite ninguna restricción ni prohibición. Y si hay algo que es desagradable y no es placentero, eso es malo. Eso es malo. Eso es lo que le dijo Pedro a Jesús. Jesús, que esto no te acontezca. ¿Cómo dice que vas a padecer? Esto, y le puso la mano en el hombro y le empezó a explicar. No, Jesús, eso es malo. ¿Y Jesús qué fue lo que le dijo? Porque pones la mira en las cosas de los hombres. Porque piensas como los hombres, estás pensando como piensan los hombres, no tienes mi pensamiento. Te tienes que armar de mi pensamiento. Entonces dice así. A estos les parece cosa extraña, dice el versículo 4 hemos leído. A estos les parece cosa extraña. Extraña. Me llama mucho la atención porque lo primero que Pedro dice a los expatriados. Luego dice a los extranjeros. Luego dice a esto les parece cosa extraña. Está hablando que extra. Lo que es extra, los expatriados, los que están fuera. Los extranjeros son los que están fuera. ¿No? Dice, a esto les parece cosa extraña, está fuera de su pensamiento, extra, no le entra en la cabeza, no lo conciben, no conciben a Cristo. ¿Cómo que me está diciendo que hay que morir? ¿Cómo me dice que yo quiero que se me resuelvan los problemas? Yo no quiero sufrir más, pero que ¿dónde está Dios? Que Dios me resuelva los problemas. Dios vino. Murió en la cruz y te dice que Él es el ejemplo, Él es el camino, por ahí hay que ir. Pero yo no quiero sufrir,
Yo no, ¿cómo es esto de morir? No hay Cristo sin cruz, no hay cristianismo sin cruz. ¿Y dónde está la cruz? Asume ese sufrimiento, sigue obedeciendo. Yo quiero entregar, entrego mi vida al Señor, no para hacer mi voluntad. Viene el sufrimiento y dejo de pensar en mi familia, dejo de pensar en los que me quieren, dejo de pensar en la gente, en los hermanos de la iglesia, estoy pensando en mí. Y salgo disparado hacia el pecado. ¿Hay salvación ahí? No, hay más sufrimiento. El camino es Cristo. Porque cuando empiezo, entonces digo, voy a entregar mi vida. Estoy dispuesto a morir porque no quiero desobedecer al Señor. No voy a desobedecer al Señor. Quiero hacer su voluntad. ¿Estoy dispuesto a morir? Le decía a los hermanos en el primer culto que después de haber visto este vídeo, hay hermanos que mueren de forma literal, entregan la vida, los degollan o los cuelgan por predicar a Cristo, por decir que por no renunciar a Cristo. Le pone un cuchillo acá y dice, ¿sos cristiano? Renuncia a Cristo. No renuncio a Cristo. Lo hacen de forma literal. Es lo que está pasando. Es lo que está pasando. Nosotros no estamos llegando a ese extremo, pero en esa situación donde yo tengo que morir, ¿estoy dispuesto a entregar mi vida al Señor? ¿Hasta dónde estoy dispuesto a apretar los dientes, a poner el rostro como pedernal y a seguir a Cristo? Pero la única forma de recibir vida es asumiendo ese sufrimiento, porque es ahí donde estamos muriendo. Para el que no es creyente, esto es algo, no es extra, está fuera del pensamiento. Pero Pedro le dice, en el verso 2, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. No es extraño, para ti no es extraño. Eso tiene que estar en tu mente. Tiene que estar en tu pensamiento. Y entonces el verso 19 dice, de modo que los que padecen, según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. De modo que los que padecen, según la voluntad de Dios, a veces decimos, Señor, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué yo tengo estos problemas? ¿Qué pasa, Señor? No lo sabemos, no lo entendemos. Dios lo permite. Pero lo que yo quiero es seguir a Cristo. Y entonces, los que padecen, de acuerdo a lo que Dios ha permitido, esa lucha, esas cosas que surgen y uno ni sabe por qué surgen, pero están ahí, porque en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En esas luchas que nos tocan vivir, ¿sí? Encomienda tu alma, te pones en las manos del Señor y haz el bien. Es decir, que el sufrimiento no te lleve a dejar de hacer el bien, ni dejar de hacer bien, de hacer lo que toca, de hacer lo que corresponde. ¿Se entiende esto? Que el sufrimiento no te empuje a dejar de hacer lo que toca. ¿Qué te toca a ti? Como hombre, como mujer, como marido, como esposa, como hijo, como creyente, como trabajador, como lo que toca. Hacer el bien y lo que está bien. No, yo me quedo con este dinerito, porque estoy padeciendo muchas necesidades. Y entonces me quedo con este dinerito. Eso es el sufrimiento. Me está empujando a no hacer lo que está bien. No, yo lejos del pecado, lejos de lo que está mal. Porque
es el temor de Dios lo que nos preserva del pecado. El temor de Dios es lo que nos libra del pecado. Amén. Y entonces ya termino. El verso 2 dice, para vivir el tiempo que resta en la carne, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Para vivir el tiempo que resta conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuánto tiempo te resta? ¿Cuánto te resta? Yo decía también a los hermanos en el primer culto, yo tengo 45, así que me queda... No coló, ¿no? Bueno, no les puedo mentir, les voy a decir la verdad, tengo 50. Tampoco cuela. Pero parezco, ¿no? Vida, que tengo 50. ¿Sí? Para mi mujer me dice que sí, que yo tengo. Nosotros no podemos, escucha esto, no somos dueños del tiempo. No podemos, el único tiempo que tienes es hoy. Mañana no sabes si lo tienes. Y no porque puede pasar cualquier cosa. Pedro dice, el verso 7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Lo que nos está diciendo, que estamos de cara a la venida del Señor. Y el Señor puede venir esta misma noche. Amén. Es decir, el creyente, el que tiene su mente armada con el pensamiento de Cristo, sabe que... Bueno, eso lo vamos a dejar. Sabe que está de cara a la eternidad y que todos vamos a pasar a dar cuentas al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. El que no tiene su mente armada, ni se le cruza por la cabeza, mañana voy a hacer esto, mañana voy a hacer aquello, y no sabemos que estamos de cara a la eternidad. Amén. Hoy es día de salvación. No postergar a Cristo. Cristo tiene que estar presente hoy. Cristo tiene que estar presente hoy. Amén. Y el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, dice Pedro, versículo 14. Amén. Alguien hubiese dicho, hermano, me hubiese avisado y me traía el casco para estos palos que ando repartiendo. No son palos, ni me mires con cara triste. Es el consejo de la palabra de Dios. Y es en lo que tendemos a fallar. Nos surgen problemas y lo que buscamos es, en vez de entregar la vida, es huir. Dejamos de ir a la iglesia, dejamos de congregarnos, dejamos de... Y es porque necesitamos armar la mente con el pensamiento de Cristo. Yo quiero seguir al Señor. Amén. Amén. Nos ponemos en pie.